Bueno, muy bien. Elecciones y por primera vez, claro, elecciones en pandemia o terminando la pandemia o saliendo de la pandemia es una de las variantes que vamos a tener este domingo cuando vayamos a votar. Vamos a tener que acostumbrarnos a las nuevas... Ir con tiempo. Por ejemplo, ir con tiempo y además después aguantar y tener paciencia para conocer los resultados, porque va a estar complicado, ¿no? Sí, sí, seguramente. De todo esto vamos a hablar con Vicente Fasano, que es el director de sistemas electorales de la Junta Electoral de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto. Buenas tardes. Bueno, va a ser una elección diferente, obviamente, pero además, ¿a qué nos tenemos que preparar los bonaerenses? Bueno, como decías, bien vos, va a ser una elección en pandemia, donde se va a aplicar el protocolo de sanitario para estos casos. Como ya por ahí lo saben, va a haber más cantidad de establecimientos. Eso hace que en cada establecimiento... haya menos gente. Y va a haber 8 mesas, el máximo es entre 8 y 10 mesas, no pueden superar esa cantidad. Históricamente cada mesa tenía aproximadamente unos 300 votantes, 50, ¿no? 350 electores. ¿Y ahora cuántos? No, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que hay menos mesas. Va a haber menos mesas, incrementaron la cantidad de establecimientos en un... para que tengas una idea, en el 19 hubo unos 5.000 establecimientos en toda la provincia y hoy están en el orden de los 6.700. Claro. O sea que incrementaron, va a estar más distribuido. La cantidad de mesas se incrementó, pero una cuestión de que creció el padrón, ¿no? Claro, también. Pero el corte es el mismo y lo que se hizo es más establecimiento. De esta manera habrá que revisar a aquellas personas que habitualmente le tocaba votar en tal escuela. Hay que, como primera medida y primera recomendación, fijarse, porque casi seguro uno cada 4 le toca cambiar. Yo soy uno, claro. Que yo voto en otro lugar, pero inclusive no hay que revisarlo una vez porque ha habido casos de que han cambiado el establecimiento. O sea, está designado y por una cuestión... de edilicia o de último momento lo han tenido que modificar, entonces por ahí yo creo que hay que consultar sobre los días anteriores, ahora sería mañana, pasado, que ya sabemos que eso no va a cambiar. Vicente, ¿y qué aspectos tiene que tener en cuenta la gente? Porque por ahí en líneas generales muchos no están informados de cómo se va a implementar esta elección en pandemia. Bueno, ¿qué recomendaciones le darías a la gente para aquel ciudadano que por ahí está medio como en el aire? Distraído. Claro, hay muchos, que no está interiorizado bien hay en mucha el tema apatía, electoral. Recién hablábamos con un candidato que hay mucha apatía. Hay mucha gente que por ahí a último momento, bueno, voy a votar, dónde, cómo, y como vos decís, bueno, revisar el padrón a último momento. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? No, después yo lo asocio mucho cuando uno va a cualquier centro, cualquier comercio de la ciudad, que tiene que ir con su barbijo, si puede llevar su propio alcohol, porque se va a mantener la distancia también y espero que el clima ayude, porque va a tratar que esa distancia no se haga dentro del establecimiento. Con lo cual, si pueden llevar su propia lapicera es mejor. Ha habido por ahí algunos mensajes que son incorrectos y de paso... Es cierto, eso te iba a preguntar. Hubo un par de viralizaciones sobre cuestiones que no tienen nada que ver, como que lo de doblar el sobre. A mí me llegaron uno que si llevaba el boligoma lo tendría que hacer adelante de la autoridad de mesa, porque si lo lleva cerrado le puede impugnar el voto. En realidad siempre hay que tratar de ver cómo era antes. Si antes yo salía con el sobre cerrado y nadie sabía si yo lo pegaba con la lengua, con el dedo o con un boligoma, porque lo de boligoma no es de ahora. Y además, el que dice que van a impugnar el voto no se impugna, lo que se impugna es la identidad del elector. Y eso es previo a que entre al cuarto oscuro. Entonces, es una falacia, pero... es bueno que a veces lo charlen porque no es así. Genera mucha confusión. Sí, y a veces confunden al electorado. Y en cuanto a los tiempos, ¿vos cómo crees que se va a desarrollar esto? ¿Vamos a tener que ir con Yo creo que hay que ir con tiempo. Hoy, anticipación? cuando arrancaste, comentabas de que ya se está hablando que el resultado no va a ser, como decían, a partir de las 9. Por ahí lo empiezan a dar a partir de las 9, pero a las 11 va a tener un significado ya la tendencia.
pero sí, va a haber que ir con tiempo. Y nosotros lo que estamos viendo es el tema de autoridades de mesa. Porque ¿Hay dificultades con eso? Sí. Para conformar las mesas. Va a haber. Si normalmente hubo cierta dificultad, bueno, en pandemia hay mucha gente que no quiere ir o es difícil la convocatoria, más allá de que inclusive el pago es significativo. Contanos, ¿cuánto es? ¿Cuánto están pagando para la autoridad de mesa? La autoridad de mesa está pagando 2.500 pesos y 1.500 pesos creo que por la capacitación. Y también hay una figura, que es la figura del... facilitador. Sí, el facilitador electoral es en los nativos, en los establecimientos donde votan los argentinos, y en el caso de los extranjeros se llama delegado electoral, que a ellos se le paga una suma de 4.500 pesos y si hacen el curso de capacitación y están disponibles el día como para que puedan contactarse y cualquier inconveniente, se les paga 1.500 pesos más. A propósito del tema de extranjeros, ¿cuántos extranjeros van a votar? Porque también hubo una polémica sobre la incorporación de, como que se habían volcado muchos extranjeros al padrón en esta elección y que eso podría llegar a tener alguna incidencia incluso en el resultado. ¿Cuáles son los datos que se manejan? En realidad, el hecho de que haya casi 200.000 extranjeros más entre una elección y otra, no significa que hay 200.000 extranjeros que en estos 2 años se empadronaron o que tienen ahí, sino que hubo un convenio entre el Ministerio de Gobierno y el RENAPER, y el RENAPER le cedió al Ministerio de Gobierno la base de datos de extranjeros de provincia de Buenos Aires. Con lo cual, a nosotros nos remite la información a través de la Dirección Provincial de Personal, de Registro de las Personas. Sí. Esa información. Donde cruzamos, había muchos que capaz que tenían documentos de hace más tiempo, del 19. Y nunca estaban empadronados. Y no estaban empadronados. Y con eso, por eso es la incorporación. Normalmente son 40, 50.000 entre elección y elección. Sí, ¿sobre un total de cuántos? En la actualidad, actualmente el padrón es 868.000. 860, casi un 40%, casi un 20% más, digamos. Es mucho lo que creció de una elección a otra. Sí, de hecho que acá... Y es por eso, es por esta cuestión del cruce de datos. Sí, sí. ¿Y eso puede dar lugar a alguna suspicacia política? No, porque es un convenio que inclusive nosotros mismos, nosotros desde la Junta Electoral, que es un organismo de la Constitución, lo estábamos pidiendo porque no tenía forma de actualizar. Y no es solo la incorporación, sino la actualización de los datos del extranjero, dónde vive, dónde está residiendo, y a su vez los fallecidos, porque yo puedo tener extranjeros empadronados que nacieron a principios de 1900, sabemos que seguramente están fallecidos, pero si no tengo esa actualización, por eso están las altas, pero también están las bajas y los movimientos que son los cambios de domicilio. No creo que pase por una suplicacia, sino porque es la primera vez que se hizo este convenio, antes no existía. ¿Y los extranjeros votan en otro lugar distinto de los nativos? ¿No hay mesa donde, no hay una escuela donde pueda haber una mesa de los dos? Sí, más que todo en el interior de la provincia hay escuelas donde comparten mesas de nativos, de argentinos y mesas de extranjeros. La diferencia está que el extranjero... La boleta es distinta, ¿no? La boleta tiene 2 cuerpos. Claro. En esta la boleta tiene 3 cuerpos y los extranjeros votan a cargos provinciales, o sea, votan a concejales y consejeros escolares y a legislador provincial. No votan a diputados nacionales, como en este caso. Todos pueden llegar a pensar de que qué pasa si un extranjero mete la boleta completa con los 3 cuerpos. Sí. Se toman los 2. No se impugna el voto. No, se toman los 2. Bien. Y respecto al padrón electoral de extranjeros, ¿qué porcentaje de dónde provienen esos extranjeros? ¿Tenés referencia? Sí, el 40, casi el 50% son paraguayos. Ah, mira. Sí. Es cuando lo hacemos por país de origen,
Paraguay es los que tienen mayor componente en el padrón extranjero. Después están bolivianos y después más, pero bolivianos con un 20 y pico por ciento, 26%. Pero ya te digo, el mayor porcentaje es de Paraguay. ¿Y de qué localidades tenés referencia? Generalmente son el primer y segundo cordón del conurbano. Ahí están radicados. Inclusive hasta acá, ¿no? Hasta la mayor cantidad y hay está una gran ahí. colectividad acá de paraguayos en La Sí, Plata. hay mucha colectividad de paraguayos y después se da por zonas. En La Plata tiene una colectividad importante de países de Oriente o Japón. Senegaleses hay también. Porque bastante. tiene una razón, cosa que en el interior no sucede tanto. O sea, no solo, digamos, el extranjero son todos, no solamente los limítrofes. Todo extranjero Sí, que esté ahí empadronado. te llamaría la atención de algunos países que están vos decís empadronados. que están acá, pero sí, hay de todos los países. Exactamente. Bien. Y con respecto a la parte logística, eso ya está todo preparado, las urnas, Sí. el reparto. ¿Eso también está complicado en alguna cuestión por las limitaciones de la pandemia o ya no? No, eso es un trabajo más que se hace más mecánicos y se mantienen los protocolos, las burbujas de los empleados que están trabajando en cada una de las áreas, se pudo hacer, eso está todo completo, el correo ya tiene la información, ya está distribuyendo, porque el correo empieza a distribuir de los lugares más lejos. Por ejemplo, el lunes empezó con la sección sexta, cuarta y séptima, que son del interior. Todas son en el interior, y la última debe salir mañana, que es justamente Capital, La Plata, ¿no? Lo que es el recuento y el recuento definitivo, ¿cómo están las fechas en esto? Que se modificó además por otra parte, ¿no? Lo que es la ley original se corrió un par de meses. ¿Cómo quedó eso? El recuento, en el caso nuestro, de extranjeros, el recuento lo empezamos el día 20, una semana después. O sea, después del domingo 12, lo que se hace, empezamos a recepcionar todas las urnas del interior en toda la semana, donde se obtiene, si no lo tenemos, lo sacamos en esa información, el telegrama de escrutinio, el acta de escrutinio del cierre de mesa, y lo vamos teniendo. Y a partir del 20, con fiscales partidarios, se empieza ya sí el recuento definitivo, el escrutinio definitivo. Claro. Lo que hay este fin de semana es un escrutinio, un provisorio que se tiene. La logística para eso, porque también hubo algunas dificultades cuando se hizo una prueba, ¿no? Pero se la solucionaron. prueba que se hizo en el correo, sí, la primera y segunda no tuvo un buen comienzo, pero se hicieron los ajustes, y la de este último sábado, que yo estuve en contacto con los técnicos, me dijo que no habían tenido problema y habían dado todo bien, digamos. Esperemos que lo mismo suceda el lunes. El domingo. El domingo, quiero decir. Vicente, y teniendo en cuenta, tu vasta experiencia en lo que es elecciones, como nos contabas anteriormente, ¿crees que dentro de esta pandemia, que es algo por primera vez que se va a desarrollar de esta manera, va a ser normal la elección o qué hay que tener en cuenta? La situación no es normal, porque estar conviviendo en pandemia en todos los ámbitos no es normal, ni en las relaciones humanas, pero hay que tratar de tener en cuenta de que todo no va a estar tan rápido, simplemente porque al dividirse y al tratar de mantener cada uno el espacio, la distancia, eso también replica en el envío de información, en todo lo que es la comunicación que tienen desde el interior o del mismo conurbano hacia los nodos de comunicación del correo en este caso. Entonces, sí se va a tener, va a estar más lento. No quiere decir que con eso no sea seguro. Claro, no, está bien, pero ponele, si tenés que hacer una proyección o un cálculo de cuándo podremos saber el resultado bien avanzado o alguna tendencia irreversible. Y yo creo que es más cercano, sí, pasando la medianoche. ¿Pasando la medianoche? Sí, más cercano a la medianoche, esos son los mayores resultados. Porque además hay que tener en cuenta la cantidad de
digamos, de postulantes que hay, ¿no? Para los cargos. Sí. ¿Esta vez ha habido más, menos o igual que otras veces en las pasos anteriores? ¿Ha superado la cantidad de candidatos que hubo en la última elección? Con la diferencia que en la última elección se elegía gobernador e intendente. En estos casos estamos hablando de una elección intermedia. En la última elección tuvimos 32.000 candidatos para todos los cargos que se eligen en la provincia, que son 2.000 y pico de cargos. En esta tuvimos 34.000. 34.000 bonaerenses se presentan este domingo como precandidato para ocupar alguno de los cargos. El número justo te lo puedo decir. También, pero está bien. Pero es más de 34.000. Es un número alto. Más de 34. Sí, hay un número, por eso la provincia de Buenos Aires tiene una característica, por ejemplo, candidatos para legislador. ¿Es récord, Vicente? ¿Esto es récord, entonces? Sí. En las PASO, es récord. Esto sí, superó lo que es en las PASOs. Cuando no había PASOs, antes del 2011, llegamos a tener 57.000 candidatos. O sea, las PASO lo que hace va filtrando un poco. Lo filtra, claro, y lo ordenó. Desde ese punto de vista, las PASO ha dado un ordenamiento y el superar el 1,5% para las fuerzas políticas también es un filtro. Claro. ¿Sí? Claro, después ya para las generales va a ser mucho menos. Para general, pero comparándolo con las PASOs del 2019, esta es superior. Hay 2.700 precandidatos legisladores a cargo, legisladores que creo que son 112 cargos entre titulares y suplentes, y los postulantes son 2.700 y pico. Claro, casi 20 veces más. Sí, una relación tremenda. Sí, en ese sentido ha superado. Y eso va a dificultar, eso dificulta todo, la logística y el conteo. El conteo ya en la mesa. Yo te doy un ejemplo. ¿Y cuál es el distrito que sería más complicado porque tiene mucho más? La Matanza. En La Matanza hay 28 listas para concejales de distintas fuerzas. Con lo cual, 28 listas. Algunos van en paso, digamos, es un espacio que tiene 2 o 3 y otras van solas, pero en total son 28. Pero lo tienen que contar con 28. Después sumarán a ver cuánto tiene la fuerza en total, pero digamos, en líneas... Hay que poner 28 personas, hay que poner 28 pilitas. Exactamente. Sí. Esa es la que tenés en Matanza. La Plata no está muy atrás, con 25. Hay 23 fuerzas políticas que se presentan a legisladores y 25 a cargos municipales, como son los concejales. Esto está relacionado que cuando hablan de boleta única... Eso te iba a preguntar. Bueno. Porque era la última pregunta por mi parte, vamos. porque tenemos que ir cerrando, pero digo... Es interesante comentarlo. Vos, con tu experiencia, ¿te volcarías o serías proclive a pasar este sistema por alguna otra variante de mecanismo electoral y cuál? Primero vamos a decir que en el sistema actual, más allá de que lleva muchísimos años, los que hablan de fraude o que se puede... Sí, eso nunca pasó. Nunca eso pasó, ya está. no. Eso... Pero también yo he escuchado a muchos políticos hablar de boleta única y hablan del ejemplo de Córdoba, como lo toman como boleta única. Lo que no consideran es la forma que tiene. En Córdoba eligen una categoría, eligen legisladores. ¿Por qué? Porque todos los municipios tienen autonomía propia. ¿Sí? Entonces, no tienen que elegir. Acá si nosotros tenemos que elegir, como elegimos ahora, elegimos legisladores y concejales. Hay 28, yo hice un cálculo y la boleta única para el caso de provincia tiene un tamaño de un doble A3, que sería casi 80 centímetros por 1 metro. Debería tener este tamaño. Sí, para que sea entendible. Pero nadie dice que, por ejemplo, en Córdoba, sobre 52 domingos que tiene el año, hubo 30 domingos donde en algún lugar de Córdoba hubo una elección. Entonces son cosas para ir viendo. Santa Fe también tiene boleta única. Tiene boleta única por categoría. La urna de Santa Fe, cuando se eligen todos los cargos, mide 1,20 metros. Claro, es otra la logística. Claro. Entonces,
hay que ver cómo es la logística tras eso. O sea, sería bárbaro la boleta única si tendríamos una categoría, pero la provincia de Buenos Aires hay que estudiarlo. Y son otras las dimensiones también diferentes. Sí, eso es lo que tiene. Pero bueno. El único mecanismo que garantizaría poder seguir haciéndolo es esta de la boleta así como está hasta ahora. Y hoy por hoy, sí, hay que pensar en alguna transformación. Hay que modificar la ley, o sea, no es fácil. Bien. Pero está eso. Muy bien, por ahora te agradecemos mucho por favor, que nos cuentes todo esto. El único mensaje es que el elector se acerque. Yo siempre fomento el hecho de votar, no importa qué partido, pero que vaya, que la participación más que todo. Es una época difícil, es un momento difícil, pero siempre es bueno participar. Uno que tiene unos años y conoce otro tipo de estados, a mí siempre, yo soy proclive siempre a tener la posibilidad de elegir y de participar. Claro. No es el mejor momento, pero fomentar la participación. Sí. Para cerrar, ¿qué le dirías a los jóvenes que votan por primera vez? Es toda una experiencia para ellos. Hay muchos que están un poco, no están muy de acuerdo y no les interesa. Son los que más integran este grupo de desinteresados. Claro, por eso digo, ¿qué les dirías? Es que tienen la forma, está en ellos la forma de participar. Pueden estar de acuerdo con después la fuerza que gane o no, pero siempre la posibilidad de participar es lo mejor que puede pasar. Hay un amigo que siempre me dice, el peor gobierno democrático nunca va a ser tan malo como una dictadura. Es de Brasil, este amigo. Claro. Y ellos pasaron por cosas que también tuvimos nosotros, y me dice, puede ser el peor gobierno, y él no está muy a favor del gobierno que tiene Brasil en este momento, pero así todo me dice, el peor gobierno democrático es mejor que una dictadura. Siempre va a ser mejor que una dictadura. Por eso a los jóvenes se dice, hay que participar, tienen la posibilidad de elegir, y bueno, que se acerquen. No es tan complicado, es un día, es un rato. Y es un derecho que tenemos. Y es el derecho, es la forma de ejercer lo que tienen también. Así que bueno. Vicente, muchas gracias. Director del Sistema Electoral de la Junta, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto, un placer, cuando quieran. Bueno, muy bien, Maru, nos estamos despidiendo, ya la semana que viene ya hablaremos de los resultados. Veremos qué pasa el domingo. Hablaremos de los resultados, esperemos que no estén tan atrasados que para el próximo lado P todavía no se sepa. Tengamos los datos, pero no, sí, seguramente más allá de la chanza, la semana que viene analizando todo y cada uno de lo que ocurrió en estas PASO de 2021. Hasta entonces.